número 4, de las más trascendentes, ha sido la posibilidad de investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuya facultad, como todos sabemos, antes correspondía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así entonces, desde su origen, que puede señalarse, como todos sabemos, en Suecia, por ahí por los años 1809, los organismos protectores de derechos humanos han tenido encomendada, en cierta medida, una de las funciones eminentes del Estado, una de las que, en opinión de algunos autores, simplemente, imagínense, sustentan y legitiman la actuación del Estado, que es la protección de derechos fundamentales. No podríamos entender un Estado si no tiene como finalidad esencial la protección de los derechos de sus gobernados. Esta es una, o es la función que legitima el Estado. ¿Cómo sabemos entonces? Los organismos protectores de derechos humanos se instituyeron en México a través de la Reforma Constitucional de 1991. Ahora, a 20 años de distancia, con motivo de esta reforma constitucional, se fortalecen estas instituciones en el ámbito federal y local y se le integran, como habíamos visto, nuevas atribuciones. Así entonces, en su aspecto estructural, se establece esta nueva redacción del artículo 102, apartado B de la norma fundamental, que tanto la Constitución General de la República como las constituciones de los estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establecerán y garantizarán la autonomía de estos organismos protectores de los derechos humanos. Esta adecuación es de suma importancia, en virtud de que en el grado, y quiero subrayarlo, en el grado en el que estos cuerpos protectores de los derechos humanos se vean desvinculados de intereses de cualquier índole, contarán con mayor legitimidad, con mayor credibilidad, con mayor confianza de la sociedad, a quienes principalmente, si todos los instituciones y órganos públicos nos debemos, las comisiones de derechos humanos, por su función, deben verse desvinculados de todos los intereses de cualquier índole, precisamente para responder a la sociedad a quien nos debemos. En un estudio reciente del doctor Sergio García Ramírez se menciona que solo 16 de las comisiones estatales cuentan con autonomía plena, siendo los restantes aún dependientes de una forma o de otra de los gobiernos locales. Para la realización de tales adecuaciones a nivel local, el constituyente permanente previó en las normas de tránsito que los estados puedan adecuar sus normas fundamentales en el término de un año. Esta encomienda es de particular importancia en un órgano garante, pues la sociedad ha depositado en estos organismos una función por demás delicada y trascendente, que requiere de un grado de autonomía que pocas instituciones del Estado puedan requerir. Otorgar cada vez más autonomía a estos implicarán que puedan desarrollar sus funciones en el mayor grado de satisfacción para la población, ya que es esta a quien se deben, como decía, y ante la que el reproche moral de la sociedad o juicio paralelo condenarán o, por otro lado, celebrarán su buen desempeño. Es precisamente este rol
que juega la ciudadanía en las comisiones o en relación con las comisiones de derechos humanos, que a partir de 2011, de las reformas de 2011, a efecto de fortalecer su autonomía, se prevé que la elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como de los integrantes del Consejo Consultivo y de los titulares de los organismos de protección de derechos humanos de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública que deberá ser transparente en los términos y en las condiciones que determinen las leyes. En este punto, me gustaría detenerme a hacer algún comentario respecto a la importancia de la reforma en este tema. Para quienes tenemos la distinción de ocupar hace ya tiempo un cargo público, como es mi caso, los antes y los después se tornan en ocasiones sumamente significativos. Y este es un ejemplo muy claro de un antes y un después. Hace unos años, algunos quejosos, organizaciones no gubernamentales y 2 personas, acudieron en juicio de amparo para someter a la consideración de la Suprema Corte el argumento de que las decisiones del Senado para el nombramiento y para la ratificación en el cargo del presidente de la CNDH, en concreto, debía pasar por el tamiz de la consulta ciudadana, de la participación popular. Sin embargo, con el texto anterior de la reforma y las leyes que en esa materia reglamentaban el artículo 102, la segunda sala de la Suprema Corte conoció de estos amparos y determinó, contrario a lo que hoy dice esta reforma, que las decisiones del Senado en cuanto a esta facultad revestían un carácter o podían ser calificadas de soberanas, aunque el texto de la Constitución no le daba tal adjetivo. En la medida, se dijo entonces, que no exigía que la decisión fuera avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo alguno, o consulta pública finalmente.